Continuamos con más información en las noticias TVP y hoy es jueves de economía. Está con nosotros Diego Isaac López. Evidentemente vamos a hablar de dinerito. Diego, buenas tardes. Jueves de economía. Yes. El gobierno tiene su deuda, toda su deuda que se llaman requerimientos financieros del sector público. Más o menos es como el 53% de su deuda representa el Producto Interno Bruto. Yo te pregunto, de todos tus ingresos, ¿cuánto es la deuda que tienes en porcentaje de todos tus ingresos? No es tan alta. ¿No es tan alta? No, no es tan alta. Más baja Me que la sé del medir. gobierno. Qué bueno. El gobierno anda en el 52%. No le pero sabe medir hoy, también. No, ¿para qué le vas a ver medir? Si es la más alta en toda la historia. Imagínate. O sea, el gobierno, estamos en la parte histórica en donde más dinero debemos, porque pues al final lo pagas con los impuestos de nosotros los mexicanos, que los que sí pagamos, pero ellos, o sea, el gobierno hoy tiene que manejar muy bien. Tal es el caso que tienen que ir descontinuando o ir midiendo un poco el presupuesto para bajar el déficit público año con año. Hoy una de las noticias que fueron importantes es que el déficit público real del 2024, ya porque ya estamos cerrando el 2024, así como ya cerramos en el tema del amor, cerramos también en el tema económico en el 2024, resulta que ya te dice cuál es el déficit público que se tuvo en ese año. Fue del 5.7%. Okay. Estaba estimado en el 5.9%. Entonces, podemos decir que nos ahorraron el 0.2%. El gobierno del 2024 gastó menos de lo que se tenía previsto. Para este año, para el 2025, se estima que va a haber un ahorro o va a haber un déficit del 3.9%. Vamos a irlo viendo trimestre con trimestre para saber de qué manera el gobierno sí va a bajar un poco la parte de la deuda. ¿Realmente sucederá eso? Pues hoy lo vimos. O sea, hoy en el 2024 lo vimos. 0.2% gastó menos. Okay. De la forma real. Vamos a ver si es posible. Sí, por ejemplo, vemos la parte del ingreso real, se tuvo 7.49 billones de pesos. Comparado con el requerimiento del 2023 para la proyección del 2024, hubo un incremento del 1.7% en los ingresos. Recaudó más en la cuestión de los impuestos, que fue del 4.7%, y recaudó menos en la cuestión de la parte del petróleo, que fue menor. Tuvo una disminución del 15% en los ingresos petroleros. Apenitas le íbamos a llegar al billón de pesos. Si vemos toda la parte de los impuestos con los ingresos que se tienen, los ingresos dependen, el 14% dependen de los impuestos. Hubo un crecimiento total para poder crecer. Hoy, por ejemplo, se dice que para el 2025 el 5.05 billones de pesos van a provenir solamente del cobro de impuestos. Tenemos que estar bien con el SAT porque vienen duros con nosotros. Y el gasto, hubo un incremento real del 2024 de 7.7%, que son 135 mil millones de pesos más que lo que se tenía previsto. Ahí está la parte, el gobierno gastó más, pero afortunadamente hubo más ingresos, por lo tanto se desfasó y al momento de pedir prestado para los compromisos que se tenían, no fue tanto el déficit público que se tuvo que echar mano. Por lo tanto, queremos pensar que para este año, que el déficit lo van a bajar del 3.9%, vamos a tener mayor cobro de impuestos para que aumente los ingresos y va a haber una reducción en la parte del gasto porque no va a haber tanto dinero para poder gastar. Va a haber una desaceleración y eso puede afectar a la parte de la economía. Y en el tema del crecimiento económico, Diego, lo platicábamos ahorita fuera del aire, que quedó prácticamente reprobado la administración de López Obrador. ¿Cómo está eso? Hay que verlo, sí, pero eso es lo que veíamos. Tú para poder crecer o para poder invertir necesitas dinero. Entonces, el gobierno en este sexenio que acaba de pasar, ahorita en el 2024, por ejemplo, ya se cerró y crecimos el 1.3%. O sea, no fue tan alto como hubiéramos querido. En el sistema neoliberal, con los demás presidentes, se crecía el 2, el 3% anualmente. El 2024 lo cerramos con 1.3. Si lo vemos en la cuestión trimestral, o sea, el tercer trimestre versus el cuarto trimestre tuvo una disminución del menos 0.6%. O sea, de forma negativa el tercer trimestre. Y nosotros hemos hablado mucho aquí que siempre el último trimestre de la economía, o sea, del año, es el mejor para la economía. O sea, hubo una contracción de esa situación, pero si lo vemos en términos anuales, hubo un crecimiento diciembre, cuarto trimestre del 2023 contra el cuarto trimestre del 2024, sí
hubo un crecimiento del 0.6%, que fue el dato que hablábamos la semana pasada acerca de lo que iba creciendo la parte de la economía. A grosso modo, en números cerrados, en el 2024 el gobierno mexicano creció, la economía mexicana creció el 1.3%. O sea, no estamos todavía en esa parte que podamos tener una tranquilidad en la cuestión económica, porque en este año no va a haber un gasto tan fuerte por parte del gobierno y hay una crisis o hay una recesión, una desaceleración en la parte de la inversión y de la economía. Por lo tanto, se estima que para el 2025 vaya a haber un crecimiento por arriba, apenitas, del 1%, parecido al 2024. Entonces, vamos a quedar flat, como dicen en la cuestión financiera, pero hay que esperar de qué manera va a poder crecer o moverse la dinámica de la economía durante este 2025. Pues ojalá que sea positiva. Muchísimas gracias, Diego Isaac López, economista, como cada jueves en las noticias TVP, dándonos parte de este análisis en materia económica y, como digo yo, pues sí, de dinerito para nuestro país. Gracias, Diego. Hasta el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Salimos a pausa, quédese con nosotros, tenemos más.